Mateo contemplaba el techo de su habitación, donde las sombras de los rascacielos bailaban al ritmo de un viento que él no podía sentir desde su refugio de cristal. Su cama, vestida con sábanas de seda que costaban una fortuna, se sentía como una balsa a la deriva en un océano de absoluta quietud. Tenía todo lo que la sociedad define como éxito: una cuenta bancaria envidiable, un nombre respetado en el mundo empresarial y un ático lujoso que dominaba la ciudad entera. Sin embargo, en la penumbra de las 3 de la mañana, Mateo no era más que un hombre frágil, luchando contra el enemigo más implacable de todos: el silencio ensordecedor de su propia mente. El silencio no era una simple ausencia de sonido, sino una presencia física, pesada y sofocante, que parecía ocupar cada rincón del dormitorio. Cada tic-tac del reloj de pared, una pieza de relojería suiza impecable, resonaba en sus oídos como el golpe de un martillo sobre un yunque. Ese sonido rítmico parecía contar no los segundos, sino las oportunidades perdidas y las palabras que se quedaron atrapadas en su garganta a lo largo de los años. Mateo cerró los ojos con fuerza, intentando forzar un sueño que se le escapaba entre los dedos. El insomnio no era una novedad. Era una sombra que lo acompañaba, recordándole que, aunque sus oficinas estuvieran llenas durante el día, su alma estaba deshabitada durante la noche. En el centro de su pecho, justo donde el esternón parece unirse, Mateo sentía un nudo frío y persistente. No era un dolor agudo, sino una opresión constante, una mano invisible que apretaba sus pulmones cada vez que intentaba realizar una respiración profunda. El aire se detenía a mitad de camino, como si su propio cuerpo le negara el derecho a la calma y a la paz. Era la manifestación física de una ansiedad que había cultivado con esmero, alimentándola con ambición y una desconexión total de sus emociones. Se levantó de la cama, sus pies descalzos tocando la madera fría del suelo, buscando algo que pudiera distraerlo de la tormenta interna que comenzaba a gestarse. Caminó hacia la estantería de su estudio privado, un lugar lleno de trofeos y libros encuadernados en cuero que rara vez abría. Sus dedos rozaron los lomos hasta que se detuvieron en un volumen desgastado. Un libro de poesías que no encajaba con la estética impecable del resto de la estancia. Era un vestigio de otra vida, de un tiempo en el que Mateo aún sabía soñar sin calcular el beneficio material de cada suspiro. Al tomarlo, el libro se abrió por una página marcada por el tiempo. De entre sus hojas cayó una vieja fotografía, amarillenta por el paso de las décadas y con las esquinas dobladas. Mateo se agachó para recogerla y al ver la imagen sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. En la foto aparecía él, mucho más joven, con una sonrisa que ya no reconocía, rodeado de su familia en una tarde de verano que su memoria había intentado enterrar. Eran los rostros de las personas que amaba, pero a quienes había dejado atrás en su ascenso frenético hacia la cima del mundo corporativo. La imagen era un espejo cruel que le devolvía la mirada de un hombre que había cumplido sus metas materiales a cambio de su propia paz. El nudo en su pecho se apretó con fuerza, y por primera vez en muchos años, Mateo sintió el escozor de las lágrimas. Antes de continuar con este relato de transformación, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué rincón del mundo nos estás escuchando, para que juntos podamos encontrar ese espacio de calma que tanto necesitamos. Mientras sostenía la fotografía, la habitación pareció encogerse y el aire se volvió más denso. Mateo se sentó en su escritorio, con la mano temblorosa acariciando la imagen de sus seres queridos. La luz de la luna iluminaba el polvo en el aire, dándole a la escena un aire irreal y melancólico. Fue entonces cuando una voz, clara en los rincones de su conciencia, comenzó a susurrarle la verdad. No era una voz externa, sino el eco de su sombra, esa parte de él que había silenciado con lujos. Esa voz le advirtió que esta noche no sería como las demás,
que el velo de la negación se había rasgado definitivamente. El pasado había venido finalmente a cobrar su deuda, y no se marcharía hasta que Mateo pagara el precio del olvido con la verdad de su propio corazón. El viaje hacia su tormenta interior acababa de comenzar. La fotografía, fría entre sus dedos, actuó como un portal hacia una tarde que Mateo había intentado borrar con el barniz del éxito. Recordó con claridad dolorosa el momento exacto en que la balanza de su vida se inclinó hacia la ambición. Había hecho una promesa, una de esas que se graban en el alma de los niños con la fuerza de un juramento sagrado. Le había asegurado a su hija que estaría allí, en la primera fila, para verla cumplir aquel hito. Pero el teléfono sonó. Una oportunidad de negocio apareció, y el miedo a perder su estatus fue más que su propia palabra. En lugar de amor, envió un regalo. En lugar de su presencia, envió una nota. Aquella fue la primera de muchas sillas vacías que dejaría atrás. Huecos que con el tiempo se transformaron en abismos. Cada éxito que Mateo acumulaba parecía cavar una fosa más profunda entre él y quienes lo conocían. Mientras las paredes de su oficina se llenaban de placas, su hogar se vaciaba de risas y conversaciones. Al mirar la foto, Mateo revivió el silencio cortante de las cenas familiares, donde su mente estaba siempre en otro lugar, analizando gráficos, mientras sus seres queridos intentaban cruzar el muro que él había construido. Las palabras no dichas, los perdones que se quedaron en la garganta y las caricias que nunca se atrevió a dar, empezaron a desfilar ante sus ojos como fantasmas. El éxito, se dio cuenta en la penumbra, no era más que un sustituto ruidoso de una soledad que le cobraba intereses. De repente, el aire en el ático se volvió insuficiente. Un sudor frío comenzó a perlar su frente, y la opresión en su pecho, que antes era un nudo, se transformó en una garra de hierro que estrujaba su corazón. El latido de su sangre en las sienes se volvió una percusión, un recordatorio de que su cuerpo ya no podía soportar el peso de sus mentiras internas. Se sintió pequeño, vulnerable, despojado de los trajes y las poses de autoridad. En ese instante, los errores de su pasado no eran simples recuerdos, eran sombras que se movían en los rincones oscuros de la habitación, señalándolo con dedos como si fueran cuchillos. Intentó respirar, pero cada bocanada de aire traía consigo el sabor de la culpa, un residuo de años de priorizar lo efímero sobre lo eterno. Buscando un escape, Mateo se dirigió a la cocina para servirse un vaso de agua, con la esperanza de que el acto de beber algo pudiera calmar el incendio que sentía por dentro en la soledad de la noche. Sin embargo, al cruzar el pasillo, su mirada se encontró con el gran espejo de marco que presidía la entrada. Se detuvo. La imagen que le devolvió el cristal no era la del hombre seguro que veía cada mañana antes de ir a la oficina. Lo que vio fue a un extraño con ojos cansados, un hombre que parecía haber envejecido décadas en una sola noche. Los ojos de ese reflejo estaban llenos de una tristeza ancestral, una melancolía que no podía comprarse ni venderse. Trató de apartar la vista, de convencerse de que solo era el cansancio y la mala iluminación, pero el silencio lo arrastró de vuelta a la verdad. No estaba huyendo de las deudas, ni de sus competidores, ni siquiera del juicio de su familia. Estaba huyendo de sí mismo. Se dio cuenta de que había pasado la mayor parte de su vida adulta construyendo una identidad basada en lo que poseía, solo para descubrir que, al quitarle las posesiones, no quedaba nada más que un vacío. La revelación lo golpeó con fuerza. El éxito no era una cima, sino una jaula de oro donde él mismo se había encerrado. El espejo no mentía. El hombre que tenía enfrente era un mendigo espiritual rodeado de tesoros inútiles, alguien que finalmente comprendía que el perdón que más necesitaba no era el de los demás, sino el de su corazón. Mateo se alejó del espejo,
pero la imagen de aquel hombre roto lo perseguía como una marea oscura que amenazaba con ahogarlo en mitad de la noche. Se llevó las manos a la cabeza, sintiendo que las paredes de su lujosa suite empezaban a cerrarse sobre él, vibrando con el eco de todos sus silencios acumulados. El frío que sentía en sus huesos ya no era externo. Era un invierno emocional que se había instalado en su médula durante años de soledad voluntaria. Se dejó caer de rodillas sobre la espesa alfombra, sintiendo que el peso de su propia existencia era demasiado para ser sostenido por un solo par de hombros. En ese punto de quiebre absoluto, donde el orgullo se desmorona y solo queda la fragilidad de la piel, Mateo cerró los ojos con tal fuerza que colores extraños empezaron a danzar tras sus párpados. El tiempo, antes marcado por el tic-tac implacable del reloj, pareció curvarse y estirarse, llevándolo a un estado de vigilia profunda, un espacio onírico donde la realidad y el símbolo se funden en una sola sustancia etérea y reveladora. De repente, la sensación de la alfombra bajo sus manos desapareció por completo. En su lugar, sintió el roce de la hierba fresca y el olor de la lluvia reciente sobre la tierra caliente de un verano olvidado. Al abrir los ojos, Mateo no estaba en su ático de cristal, sino en el viejo jardín de la casa de sus abuelos, un lugar que su mente había clausurado bajo llave hacía décadas. Todo estaba bañado por una luz dorada y suave, propia de un atardecer que nunca termina en los recuerdos de la niñez. A pocos metros de él, sentado sobre una roca cubierta de musgo, había un niño de no más de 8 años. El pequeño vestía una camiseta algo desgastada y tenía las rodillas marcadas por las cicatrices de 1000 aventuras en el barro. Mateo supo, con una certeza que le sacudió las entrañas, que se estaba mirando a sí mismo, pero a la versión de sí mismo que aún no había aprendido a mentir ni a priorizar el estatus sobre el afecto. El niño levantó la vista y sus ojos, limpios de cualquier rastro de malicia o ambición corporativa, se clavaron en los de Mateo. No había juicio en su mirada, solo una curiosidad infinita que resultaba mucho más dolorosa que cualquier acusación formal. El pequeño se puso en pie y caminó lentamente hacia el hombre que se convertiría en el futuro, deteniéndose a una distancia que permitía a Mateo ver el brillo de su propia alma infantil. El niño inclinó la cabeza hacia un lado y con una voz que sonaba como un eco lejano, pero cristalino, le preguntó en qué momento exacto había dejado de sonreír con la mirada y por qué sus ojos ahora solo reflejaban cansancio. Mateo intentó articular una respuesta. Quiso hablarle de las inversiones, de la seguridad financiera y del prestigio que tanto le había costado construir. Pero las palabras se deshacían en su boca como ceniza seca ante la pureza del infante. ¿Por qué tu corazón pesa tanto, Mateo?, insistió el niño, extendiendo una mano pequeña hacia el pecho del hombre. ¿Acaso no te acuerdas de que queríamos ser exploradores de estrellas y no coleccionistas de objetos fríos que no hablan? Mateo sintió que la barrera de su orgullo, construida con tanto esfuerzo a lo largo de los años, empezaba a agrietarse de manera irreversible. La sola presencia de aquel yo de la infancia actuaba como un solvente sobre su pesada armadura de éxito. La confrontación era inevitable y el dolor de la verdad era insoportable. El hombre respetado y dueño de propiedades, que no podía habitar por falta de tiempo, se sintió como un mendigo emocional frente a la riqueza espiritual de aquel niño que no poseía nada más que su propia alegría. Con un sollozo que nació de lo más profundo de sus pulmones, Mateo admitió sus fallos en voz alta, dejando que la verdad fluyera sin filtros por primera vez en su vida adulta. Confesó que se había perdido en la búsqueda de lo innecesario, que había cambiado el calor de los abrazos por la frialdad de las cifras, y que el miedo a ser nadie lo había llevado a herir a quienes eran su todo. Al hablar, el nudo en su pecho comenzó a vibrar, no de dolor, sino de una liberación que quemaba y sanaba al mismo tiempo.
Rompió el silencio de años, admitiendo que, a pesar de tenerlo todo, se sentía completamente vacío y solo en la cima de su montaña de trofeos. El niño lo escuchó con una paciencia ancestral que parecía calmar la tormenta interna de Mateo. Cuando el hombre terminó de hablar y las lágrimas limpiaron parte de su angustia, el pequeño metió la mano en el bolsillo de su pantalón corto y extrajo un objeto pequeño que parecía brillar con una luz propia. Era una llave antigua, pesada y de diseño complejo, cubierta por una fina capa de óxido rojo. Con una seriedad impropia de su edad, el niño se acercó y colocó la llave en la palma abierta y temblorosa de Mateo. Su mirada se volvió profunda y mística mientras le susurraba que aquella era la única herramienta capaz de detener el tormento que lo consumía. El niño le advirtió que no buscara puertas externas ni cajas fuertes donde esconder sus secretos, pues la cerradura que debía abrir para encontrar la paz estaba oculta dentro de su propio pecho, sepultada bajo las cenizas de su orgullo. Mateo sintió el metal frío de la llave oxidada contra su piel y comprendió que el verdadero viaje hacia la libertad apenas estaba por comenzar, mientras la figura del niño empezaba a desvanecerse suavemente en la luz del atardecer. Mateo se quedó solo en aquel jardín de la memoria, sintiendo el peso de la llave oxidada en su palma, aunque sus ojos ya no veían la luz dorada del atardecer infantil, sino las sombras alargadas de su propio dormitorio. El niño se había desvanecido, pero el calor de su mano aún palpitaba en la piel de Mateo, recordándole que la rendición no era debilidad, sino el inicio de la verdadera fortaleza. Se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra el borde de su cama, y cerró los ojos para comenzar la tarea más difícil: desarmar el laberinto de sus propios errores. Comenzó a invocar los rostros de aquellos que dejó atrás en su ascenso frenético hacia el éxito material y profesional. La primera imagen que surgió fue la de Elena, su esposa, cuyos ojos habían pasado de la admiración al cansancio y, finalmente, a una resignación silenciosa. Mateo la visualizó frente a él, no en una confrontación, sino en un espacio de pura honestidad. En su mente, extendió las manos y, con una voz que temblaba por la falta de práctica en la humildad, le pidió perdón por cada cena solitaria y por haber convertido su hogar en una simple escala. Al pronunciar ese perdón interno, sintió como si una piedra enorme y pesada rodara fuera de sus hombros. El aire entró con más fluidez, permitiéndole notar el aroma de la lavanda que solía llenar la casa, y que él había ignorado durante años de soledad voluntaria y ceguera emocional profunda. Luego aparecieron sus hijos, promesas de futuro que él intentó comprar con juguetes caros en lugar de presencia. Vio sus rostros infantiles transformándose en adolescentes que ya no esperaban nada de él. El dolor de haber sido un padre ausente lo atravesó como una lanza de hielo, pero esta vez no huyó. Se quedó allí, pidiendo perdón por las sillas vacías en sus graduaciones y por los cuentos que nunca leyó por estar analizando balances financieros. Con cada palabra de arrepentimiento sincero, otra carga invisible se desprendía, y la opresión que sentía en el pecho, ese nudo que lo había asfixiado durante meses, comenzó a desatarse suavemente, como un hilo de seda que finalmente encuentra su camino de salida hacia la libertad que tanto había anhelado recuperar desde su interior. El proceso de liberación continuó, extendiéndose hacia amigos traicionados, colegas pisoteados y padres cuyos últimos años él había ignorado. Cada nombre era un eslabón de una cadena que se rompía, dejando un eco de paz en la habitación. Sin embargo, el desafío definitivo llegó cuando Mateo tuvo que enfrentarse a la figura que todavía lo observaba desde el rincón de su mente: él mismo. Perdonarse por no ser el hombre perfecto y, sobre todo, por no ser el niño que soñaba con estrellas,
Fue como intentar abrir una puerta que llevaba sellada una eternidad. Comprendió que no podía cambiar el pasado, que las ausencias estaban marcadas, pero que aferrarse a la culpa era beber veneno esperando que el ayer sanara. La llave oxidada por fin encontró su lugar en la cerradura de un pecho que anhelaba dejar de sentir dolor. Al aceptar su propia humanidad, Mateo sintió una calidez sobrenatural. El entorno empezó a transformarse. La atmósfera opresiva del ático se disolvió, dando paso a una luminosidad tenue, similar al primer resplandor de una aurora. El miedo retrocedió ante la luz de su propia honestidad. En ese instante, alcanzó una revelación que cambió el eje de su existencia. La paz no era la ausencia de problemas, sino la presencia de armonía interna. Comprendió que podía liberar el hoy sin que el peso de ayer lo hundiera en la desesperación. La habitación dejó de sentirse como una celda fría para convertirse en un refugio seguro. Sintió que cada fibra de su ser vibraba con una frecuencia nueva, más ligera y compasiva. Su alma, antes marchita, comenzó a florecer bajo el amparo de una verdad que ya no necesitaba esconder. El camino del perdón estaba trazado ante sus pies. Mateo permaneció sentado en la alfombra, apoyado en la madera sólida de su cama, mientras la primera luz de la preaurora teñía los bordes de las cortinas de un azul cobalto profundo. Ya no quedaba rastro del hombre que horas antes caminaba de un lado a otro como una fiera enjaulada en su propia opulencia. Había llegado el momento del acto final, el más difícil y a la vez el más necesario. La rendición absoluta de su voluntad ante lo inevitable. Mateo cerró los ojos y en la quietud de su mente visualizó un altar invisible donde comenzó a colocar, una a una, todas sus preocupaciones acumuladas durante años. Entregó la ansiedad por el éxito futuro, el miedo paralizante al fracaso y el dolor punzante de las heridas pasadas. No era un acto de abandono cobarde, sino de confianza suprema en algo mucho más grande que su propia lógica. Imaginó entregar el timón de su vida a ese orden universal que hace girar los planetas con precisión. En ese instante de entrega total, sintió una descarga de paz que confirmó que ya no tenía que cargar el mundo sobre sus hombros por sí solo. La sanación física fue inmediata, manifestándose con una intensidad que lo dejó sin aliento por un segundo. El nudo en su pecho, ese bloque de granito emocional que se había instalado bajo su esternón durante años, comenzó a vibrar y a disolverse como si fuera una frágil escultura de sal bajo una lluvia tibia y constante. Mateo pudo sentir cómo las fibras de su corazón se relajaban, permitiendo que la sangre fluyera con una libertad que había olvidado por completo. Su respiración, que siempre había sido superficial, rápida y tensa, se transformó en un ciclo rítmico, profundo y asombrosamente lento. Cada inhalación era ahora como beber agua fresca en un desierto eterno, y cada exhalación era una despedida definitiva de la angustia. Sentía que sus pulmones reclamaban todo su espacio vital, llenando su tórax de una levedad sobrenatural que lo hacía sentir flotando por encima del suelo. La opresión física que lo había asfixiado se desvaneció, dejando una sensación de expansión infinita en su interior que irradiaba hacia sus extremidades cansadas. En la penumbra de la habitación, Mateo comenzó a llorar. Fue un llanto que surgió de las profundidades más oscuras de su alma, un torrente purificador que no pedía permiso ni buscaba consuelo externo. No eran lágrimas de amarga tristeza, sino un agua sagrada que limpiaba las últimas cenizas del resentimiento y la arrogancia que habían enturbiado su visión durante décadas. Cada sollozo era un golpe de martillo que terminaba de romper las cadenas invisibles de su pasado. Lloró por la soledad impuesta, por las palabras de amor que se guardó en el bolsillo, y por la belleza cotidiana que se negó a ver por estar obsesionado con el éxito material.
El llanto fue una marea que barrió los escombros de sus errores, dejando su espíritu reluciente y nuevo, listo para ser habitado por la calma. Era la purificación necesaria antes del descanso final. Aquel desbordamiento emocional era el lenguaje del alma que finalmente se reconoce a sí misma, sin máscaras ni miedos. En esta transformación profunda, la historia de Mateo deja de ser solo suya para convertirse en un espejo de tu propia existencia. Mientras escuchas el eco de su respiración, ahora tranquila, te invitamos a realizar este acto de entrega. Al igual que él, suelta tus cargas en este preciso instante. Deja que tus propios nudos se deshagan en este silencio sanador que nos une a todos. Siente cómo la pesadez de tu día, de tus años de lucha silenciosa, se disuelve junto a la de él. No hay nada que resolver en este segundo. No hay batallas que ganar, ni errores que debas enmendar por la fuerza de la voluntad. La redención es un regalo que se recibe con el corazón abierto y las manos vacías. Mateo está aquí para recordarte que es posible despertar con un alma nueva, libre de las sombras que antes impedían cerrar los ojos con serenidad. Tú también mereces este alivio, esta paz que nace al dejar de luchar contra la corriente del destino. El cansancio envolvió a Mateo como una manta de terciopelo pesado, pero ya no era fatiga nerviosa, sino un abrazo acogedor y seguro. El sueño se convirtió en un puerto seguro que lo esperaba con luces encendidas en la distancia. Sus párpados pesaban con una dulzura infinita, y la suavidad de las sábanas parecía ahora una caricia de perdón directo. El silencio de la noche, que antes lo atormentaba con reproches, ahora era una melodía de cuna perfecta que le susurraba que todo estaba bien, que el perdón era real y que su alma por fin estaba a salvo. La oscuridad dejó de ser una amenaza para convertirse en el refugio sagrado donde su nueva vida comenzaría a gestarse en la quietud absoluta del ser. El agotamiento ya no era una tortura, sino una invitación amorosa a entregarse por completo a la profundidad del descanso que tanto anhelaba su corazón cansado tras la tormenta. Mateo se levantó de la alfombra con una lentitud casi ritual, sintiendo que sus músculos ya no protestaban ante el movimiento. Sus pies, antes gélidos por la mala circulación de la angustia, ahora experimentaban el flujo de una sangre cálida y renovada. Se deslizó bajo las sábanas de seda que, por primera vez en años, no se sentían como una superficie fría y hostil, sino como un abrazo protector y acogedor. Al apoyar la cabeza en la almohada, no encontró el habitual asalto de pensamientos intrusivos ni la punzada ácida del remordimiento que solía atormentarlo cada noche. En su lugar, experimentó una ligereza sobrenatural, una sensación de ingravidez que lo hacía sentir como si su cuerpo flotara en un océano de calma infinita y silenciosa. Cada fibra nerviosa emitió un suspiro de alivio, abandonándose por completo al soporte firme de su cama. La oscuridad de la habitación ya no era un lienzo para proyectar sus miedos, sino un manto sagrado que lo aislaba de las exigencias del mundo exterior. Dormir con el corazón limpio es un privilegio que Mateo había olvidado por completo. Una riqueza que ningún éxito profesional o cuenta bancaria pudo comprarle jamás. En ese umbral sagrado entre la vigilia y el sueño profundo, comprendió que la verdadera victoria no residía en la acumulación de bienes, sino en la capacidad de cerrar los ojos sin que el pasado le exigiera cuentas pendientes. La imagen de su yo de la infancia, aquel pequeño Mateo que le entregó la llave en el jardín de sus memorias, ahora descansaba en paz dentro de su propio pecho, sin reproches ni tristezas. Ya no había deudas con su conciencia, ni sombras acechando en las esquinas de su mente. El perdón que se otorgó a sí mismo actuaba como un bálsamo que sellaba las grietas de su espíritu. Al soltar finalmente el peso de las promesas incumplidas a su familia, despejó el camino para el sosiego definitivo. La paz interna era ahora el único combustible de su existencia. Una leve sonrisa
sincera y profundamente tranquila, se dibujó en sus labios mientras el cansancio lo envolvía. Era una imagen que contrastaba radicalmente con la del hombre demacrado que comenzó esta larga noche de tormento emocional. Sus rasgos se suavizaron bajo la tenue luz azulada de la preaurora que empezaba a filtrarse por las cortinas. Mateo ya no luchaba contra el tic-tac del reloj. Ahora, ese sonido era simplemente el latido rítmico de un tiempo que le pertenecía a la vida y no al dolor. Se quedó dormido con la certeza de que el perdón es la única llave capaz de abrir las puertas del paraíso interior que él mismo había clausurado. El silencio de la habitación se llenó de una presencia reconfortante que indicaba que la batalla contra su propia sombra había terminado. Había vencido al orgullo y, en esa rendición total ante la vida, había encontrado su verdadera fuerza. Mañana, cuando el sol ilumine de nuevo los rascacielos de la ciudad, el mundo seguirá siendo el mismo escenario caótico, pero Mateo ya no será el mismo hombre que lo habita. Despertará transformado, con los ojos limpios de culpas y los hombros libres de las cargas innecesarias que arrastró durante décadas. La promesa del mañana ya no es una amenaza de responsabilidades agobiantes, sino una oportunidad dorada para reconstruir los puentes que su ambición desmedida destruyó. Al despertar, buscará a su familia para entregarles su presencia total, su tiempo y su amor sincero, no solo sus excusas. Vivirá con un propósito renovado, entendiendo que el mayor éxito de un ser humano es la armonía de la mente y la paz del alma. Esta noche fue el crisol donde murió el viejo Mateo para dar paso a un ser capaz de amar sin las sombras del miedo. Ahora, mientras el relato de Mateo concluye, te invitamos a que tú también te entregues a este mismo descanso reparador. Deja que tu respiración se sincronice con la calma absoluta que él ha conquistado tras la tormenta. Siente cómo estas palabras se desvanecen suavemente en tu mente, dejando espacio para el sueño más profundo. No hay nada más que resolver esta noche. No hay batallas pendientes que debas ganar, ni errores que debas castigar. El mundo puede esperar hasta que el sol vuelva a salir. Tu corazón está ahora en paz, tu mente ha quedado en silencio y tu cuerpo está listo para sanar en la quietud del ser. Entrégate al abrazo de la noche con total confianza. Descansa en la seguridad de que todo está bien y de que mañana serás una versión más luminosa de ti mismo. La paz es ahora tu hogar. Dulces sueños.